se trabajó con la población de noveno semestre, en donde en la fase de diagnóstico se trabajó sobre el modelo precedio, en el cual en lo social pues dice que se aplicó la encuesta a 18 estudiantes sobre 20, que es el total de la población, es decir, se le aplicó al 90% de la población y se realizaron 3 entrevistas, en donde lo manifestado por los estudiantes es en cuanto a necesidades. Dicen que el servicio de buses que presta la universidad pues es muy regular, es muy demorado coger buses en las horas de la tarde, y pues esto le afecta porque a esta población, porque el 61% de la población se desplaza en transporte público y pues por ende le afecta la demora de los buses. Otro aspecto a considerar es que el 89% de la población ya se encuentra trabajando y la mayoría de estudiantes gastan un tiempo estimado de más de 60 minutos para llegar a la universidad, según lo comunicado en la entrevista. Pero aún así ellos están de acuerdo que, o sea, el 78% de la población está de acuerdo que se sigan viendo materias en noveno semestre, pero debido a lo lejano que queda el campus no les alcanza el tiempo suficiente para desplazarse de la universidad al trabajo. Lo anterior pues le genera preocupaciones y hay tensión por llegar a tiempo, ya que tienen que pues responder ante una carga académica y laboral. Entonces, por ende, la población estuvo de acuerdo pues que se implementen programas de relajación muscular y meditación profunda de respiración, pues para en fin de la prevención del estrés. En los escenarios deportivos pues se dicen que no hay facilidad para acceder a los mismos, y pues si los desean utilizar como independientes, no por medio de una cátedra o clase, pues tienen costo y no los prestan con facilidad. Y el 39% opina que los materiales deportivos deben renovarse, ya que no se encuentran en buenas condiciones para hacerle uso a los mismos. En lo epidemiológico, la muestra representativa de la población presenta lesiones musculoesqueléticas en el 56% es niñas, y le sigue las tendinitis con el 33%. Esas son las lesiones más frecuentes en esta población. Con respecto a los antecedentes familiares de patologías, están entre diabetes con el 44% y hipertensión arterial con el 33%. En cuanto a consumo de alcohol y cigarrillos, bajo, ya que el 78% de la población no consume alcohol y el 94% de la población no consume cigarrillo. Por ende, hay más conciencia sobre el consumo en esta población. A nivel educativo, pues desde el punto de vista académico, como mencionaba, el 78% está de acuerdo que se continúe con el contenido programado según lo establecido en el pénsul, con 4 asignaturas. Pero los estudiantes, como trabajan y estudian, pues la propuesta es hablar con los profesores para que les permitan salir más antes o que propongan otras alternativas, que le realicen más talleres o exposiciones para reponer el tiempo y no llegar a destiempo a los respectivos trabajos, ya que la salida del campus hacia la autopista es congestionada y los buses son demorados, con el fin de no perjudicar a ninguna de las partes. A nivel administrativo, pues la idea es que se mejoren los implementos deportivos, dialogar con el administrador pues para que se renueven y que la calidad mejore para un desarrollo óptimo de las clases deportivas. En los determinantes estructurales se encuentra que los estudiantes se encuentran entre los 19 y los 23 años de edad, los cuales económicamente el 94% pues pueden autosostenerse económicamente, y la distribución por género es que el 61% son hombres y el 31% son mujeres. Hay más género masculino que femenino. En el contexto familiar, el 78% de la población vive con papá, mamá y hermanos. En cuanto a la interacción de grupo, hay respeto por las mujeres, siendo pues la mayoría hombres. No se observa ningún tipo de discriminación racial, religiosa y respeto por creencias e ideologías de cada individuo, su grupo unido. En cuanto a conclusiones en esta fase de diagnóstico, es que es una población en la cual está a punto de graduarse y sus intereses son más el trabajo y la aplicación en campo, de adquirir experiencia laboral, pero también seguir formándose como profesionales. Por ende, tienen que responder tanto lo laboral como lo académico y manejar los tiempos de llegada a la universidad al trabajo o el trabajo en la universidad, ya que no pueden descuidar ninguno de los dos, por ende genera que haya tensión, ansiedad y conlleva el estrés. La idea es crear un programa de relajación muscular para los estudiantes de noveno para la prevención del estrés. En cuanto al marco lógico del proyecto, se observó cuáles eran los grupos, los intereses, los problemas percibidos y los recursos y mandatos, en donde se seleccionó que como grupos estaban el noveno semestre, los profesores, administración y los empleadores son los grupos implicados. ¿Cuál era el interés de cada uno de ellos? Pues el noveno semestre, pues la disminución de la tensión muscular, pues que conlleva el estrés,
Con la población todavía se ven materias en el campus y los estudiantes ya se encuentran trabajando y deben responder tanto laboralmente como académicamente. Los problemas percibidos, pues falta del tiempo para el desplazamiento del trabajo a la universidad al trabajo. Un recurso más mandato, pues que los estudiantes de noveno deben cumplir con 4 materias según la establecido en el PENS para poderse graduar. Los profesores, ¿qué intereses tienen los profesores o docentes? Que los estudiantes cumplan con el contenido programático y la asistencia de las asignaturas y las aprueben. ¿Cuáles son los problemas percibidos? Que los estudiantes no alcancen a llegar a tiempo a las respectivas asignaturas y se atrasen en los contenidos programáticos. Por reglamento institucional, pues un recurso más mandato es que el estudiante que acumule 12 fallas pues pierde la asignatura. Administrativamente, pues proporcionar buses para el desplazamiento de los estudiantes. Los intereses percibidos pues son demoras en la llegada, los buses salidas, en la salida de los buses, bueno, filas largas. ¿Cuál es el mandato de los buses? Pues que los buses tienen que arrancar llenos o esperar 20 minutos. Los empleadores, que los estudiantes cumplan el horario del trabajo que se les establece y satisfaga al cliente. Con esos problemas percibidos, pues la llegada es tiempo, el cumplimiento en las horas de trabajo, clientes molestos. Si el estudiante no llega en el tiempo establecido o no cumple con las horas, se les va descontando su salario. Y si el estudiante falta mucho a su lugar de trabajo, lo despide. En donde pues también se realizó un árbol de problemas según los hallazgos anteriores, en donde el tronco para desglosar las raíces de las causas es que pues ellos tenían que responder ante tenían que tener una responsabilidad académica y laboral en estudiantes de noveno semestre. Como raíces de sus causas es que había poco tiempo para el desplazamiento de la universidad, el trabajo de la universidad, pérdida de ofertas laborales por no contar con la disponibilidad del tiempo que establecen los empleadores, demoras en el transporte, usos de la universidad en la salida de la autopista, acumulación de retardos, fallos, atrasos en los contenidos programáticos entregados en los trabajos. La responsabilidad académica laboral en los estudiantes de noveno semestre que conlleva a la copa del árbol, que es el aumento del estrés. ¿Y qué consecuencias conlleva el aumento del estrés? Carga académica y laboral, pues un aumento en la tensión muscular, dificultad para concentrarse, disminución de rendimiento tanto académico y laboral, ansiedad, irritabilidad por llegar a tiempo, y eso que causa reacciones impulsivas y predisposición a accidentes. Con lo anterior, con base al árbol de problemas se hicieron los árboles de objetivos para mirar qué alternativas tenían viabilidad y con cuáles se podían hacer. Entonces pues salió que esa es la proposición de un programa de relajación muscular, en lo cual se realizó unos fines, unos indicadores, unos medios de verificación y unos supuestos para cumplir con la realización del programa. Entonces, en el fin, pues ¿cuál era el fin? Pues prevención del estrés mediante programas de relajación, mediante el indicador que era el número de estudiantes que les aplicaba el programa sobre el total de la población, y pues el medio de verificación de cada uno de estos puestos con un listado de asistencias de la población. El propósito, ¿cuál era el propósito de esto? Pues disminución de la tensión muscular. Entonces aquí el indicador verificable objetivos, que número de estudiantes que presentan tensión muscular sobre el total de la población, que medio de verificación, escala visual análoga de verificación de tensión muscular. Entonces acá donde se realizó por componentes para llegar a ejecutar las actividades. Entonces como componente se dividió en dos, en un componente educativo y actividades de relajación. Dentro del componente educativo pues se iban a entregar folletos que contuvieran información acerca del estrés para informar a la población. Porque medio de indicador verificable objetivo, pues era un número de folletos integrados sobre el total de la población, mediante qué medio se verificó, como se evidencia en el video, mientras un listado de asistencia. Entonces se entregó 20 piezas educativas, o sea 20 folletos, lo cual se logró cubrir al 100% de la población. Ese fue el supuesto que se llegó. Y se hicieron una fase de actividades de relajación, de sesión de yoga, en donde también un indicador verificable, el número de estudiantes a realizar la sesión sobre el total de la población, mediante también un listado de asistencias a quienes se les aplicó. Entonces acá se realizó a 5 estudiantes la sesión de yoga sobre 20, es decir, se llegó al 25% de la población. Acá en los supuestos habíamos dejado claro que por disponibilidad de tiempo de los estudiantes, pues no se pudo llegar a cumplir la totalidad en este componente de relajación.
Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se realizó o se ejecutó? Digamos, hicieron una actividad de relajación en donde el objetivo de la actividad era disminución de espasmos musculares y tensión muscular. Se realizó una sesión de yoga en zona verde de 40 minutos de duración. Como materiales pues usó un parlante y pues las colchonetas eran opcionales. Eso se realizó en las horas de 2 a 3 de la tarde. En el componente educativo, como se había mencionado anteriormente, pues realizamos un folleto para acerca de la concientización del estrés y el impacto que tiene sobre la salud. Pues eran folletos informativos. Se distribuyó en un salón, en casitas, en el horario de 11 a 1. Entonces, ¿qué fueron los resultados de los indicadores? Entonces, en el componente educativo de piezas de folletos informativos se cumplió con éxito, ya que se proyectó para el total de la población y se logró cubrir el 100% de los estudiantes de noveno semestre. En el componente de actividad de relajación de la sesión de yoga no se logró llegar al total de la población, ya que se realizó el 25% sobre el 100% de los estudiantes. Y pues de acuerdo a cada sesión se les repartía el listado de asistencia y unos formatos evaluativos por cada sesión que se les fuera aplicando. En los folletos informativos se les aplicó una evaluación, se les dio un formato evaluativo donde tenían que evaluarme tanto cuantitativamente como cualitativamente, y lo que arrojó los resultados fue que los estudiantes evaluaron el folleto y consideraron que la información presentada sobre el estrés era pertinente y generaba conciencia para el manejo del mismo, que la información la consideraban concreta y pertinente, sobre todo en los factores de riesgo y las alternativas para reducirlo. Por lo tanto, les generaba un aporte para su vida cotidiana. Lo anterior fue lo manifestado por los estudiantes en los formatos evaluativos en cuanto a lo cualitativo, que fueron entregados. Con respecto a lo cuantitativo, evaluaron el folleto y la mayoría de la población lo puntuó de 5 sobre 5. En la sesión de yoga, entonces, la sesión de yoga, los estudiantes opinaron que debería implementarse más programas de este tipo, ya que les brindó relajación y descanso y nuevos conocimientos acerca de las técnicas de relajación. Consideraron que fue apropiada la sesión y que generó un ambiente agradable en los participantes. Anterior fue lo manifestado en el formato evaluativo cualitativo entregado, y en cuanto a lo cuantitativo, pues la mayoría de la población la puntuó sobre 5. En cuanto a las conclusiones, en la fase de aplicación, es que la aplicación de la sesión de yoga fue óptima, ya que la sesión se realizó de 40 minutos. Se logró en los participantes un poco de la disminución de la tensión muscular mediante el manejo de posturas en el yoga. El 25% de los estudiantes que se les aplicó manifestaron descanso y relajación muscular. Esto es donde se ha evidenciado en los formatos evaluativos, y una nueva opción para vincular ese tipo de alternativas de relajación para su vida cotidiana, ya que consideran que este tipo de sesiones son necesarios para aliviar la tensión muscular, la ansiedad. Implementando ese tipo de programas de relajación muscular se podría lograr un mejor rendimiento académico en los estudiantes. En cuanto a los folletos informativos, se puede concluir que se realizó con éxito, porque se llegó al 100% de la población, en el cual les pareció fundamental tomar medidas acerca de la prevención del estrés para ejercer el control, y aportó conocimiento a tener en cuenta en la salud. A los estudiantes les pareció pertinente la información, ya que algunos no tenían claro las alteraciones que causa el estrés en el organismo y las alternativas prácticas que se deben ejecutar para evitar el estrés, para que no llegue a ser crónico, y generando una concientización en los mismos. Por lo tanto, fue objetivo haber entregado estas piezas comunicativas de folletos y la realización de yoga.